Buenas tardes a todos. Este video tiene como intención compartir un fragmento de la tesis de licenciatura que lleva por nombre Perfil del acosador sexual en el ambiente laboral. Vamos a revisar las acciones que llevó en este caso el acosador frente a la víctima, divididas en 3 periodos, un antes, un durante y un después. Y después vamos a revisar las características que en general presentan todos los acosadores sexuales, no solamente dentro de un entorno laboral. Les voy a pedir por favor que me vayan siguiendo, ya sea la voz o la lectura conforme vaya pasando las diapositivas. Bien, tenemos el antes. El señor Z elige a la señora N, la cual labora en una área diferente. El señor Z solicita sea trasladada al área de compras, quedando como subordinada de él. Una vez que la señora N está laborando en el área a cargo del señor Z, él le muestra una simpatía y trato especial a diferencia de los demás. Ensalza su trabajo mostrando una preferencia hacia ella. Le hace invitaciones para salir fuera del lugar y horario del trabajo. Se muestra seductor, amable y apacible. Durante. Una vez que la señora N se encuentra bajo sus órdenes, el señor Z comienza a cambiar sus conductas amables y de preferencias hacia ella y comienza a decirle que su trabajo ha bajado de calidad, inventando pretextos y al mismo tiempo incrementa las invitaciones personales, así como llamadas e insinuaciones. La señora N le manifiesta su rechazo y desagrado ante las insinuaciones o propuestas que él le hace. Las peticiones e insinuaciones de tipo cordial y amistoso que antes él realizaba a la señora N, ahora son exigencias, y el tinte es de tipo sexual. La señora N le expresa de manera contundente su rechazo ante tales peticiones, a lo que él responde con agresiones verbales, señalándole que si ella no acepta, él hará que su salario sea reducido o incluso promover que sea destituida de su puesto actual o ser despedida de su trabajo. Al mismo tiempo, se burla de ella y le dice que su trabajo ahora es inaceptable, le transmite instrucciones imprecisas y confusas y la induce a cometer errores de los que la hace responsable, y cuando no comete errores, entonces la hace responsable de cualquier otro error. La situación se agrava y aumenta la agresión verbal diciéndole que es una inútil. A pesar del aumento del maltrato verbal, la señora N continúa manifestándole su rechazo ante las peticiones del señor N. El señor Z. El señor Z se comporta en público como un bromista o un irónico gracioso. Todo el mundo ríe e incluso participan cuando el señor N hace este tipo de comentarios ante los demás. Comienza a introducir con naturalidad en su discurso alusiones a conversaciones privadas que ha mantenido con la señora N. Al mismo tiempo, comienza a amenazarla con hacer una reestructuración y no sabe en qué puesto colocará a la señora N. Habla mal del trabajo de ella a los superiores e inferiores jerárquicos. Le atribuye errores, ineptitud, difunde calumnias sobre la señora N, la difama. Hace circular rumores falsos sobre su vida privada, su conducta dudosa, su estabilidad mental y su salud. La señora N comenta con amigos, familiares y compañeros neutrales en el trabajo la situación en la que se encuentra. Ella tiene dos tipos de conducta. Por un lado, se muestra sumisa para evitar que el señor Z se enoje y por otro lado se desespera y revela. El señor Z se vuelve muy agresivo y acorrala a la señora N y la ataca agresivamente con insultos y amenazándola una vez más con bajarle el sueldo y le hace saber que esta vez sí perderá su empleo. Emplea violencia física menor, es decir, la jalonea del brazo o la empuja, y esta violencia física se incrementa gradualmente. El señor Z mantiene a la señora N lo más aislada posible de los demás. La traslada a espacios de canceles de cristal y coloca su escritorio mirando a una pared. Él le prohíbe a sus compañeros que hablen con ella y comienza a amenazar a los que la apoyan. Una vez más, recibe ataques físicos leves como advertencia y es acusada ante sus superiores, provocando que se le despida de la empresa. Después, una vez que el señor Z ha logrado que la señora N sea despedida, ella busca ayuda psicológica. A su vez, él una vez más ha pedido le trasladen a una nueva empleada a su área de trabajo, repitiendo el comportamiento realizado con la señora N.
Noten que a veces lo que revisamos, el tema anterior de violencia en el trabajo, mm, eso claramente también es violencia, ¿no? Pero en este caso se combina, ¿no? Hay acciones de mobbing con acciones de acoso sexual y claramente es que lo hace acoso sexual cuando hay propuestas, insinuaciones, acercamientos físicos que no son deseados. También llama la atención que cuando antes de que empiece todo el acoso, noten cómo al principio siempre es ganar la confianza de la víctima, ¿no? No es, no, normalmente el que violenta no se muestra violento desde un principio. No sé si se acuerdan del video que revisábamos, que les dejé el documental. Decía precisamente que podíamos distinguir como dos tipos de violencia. El primero que era como abierto, que tenía que ver más bien con dificultades en la interacción social, un poco como frustración, ira, y teníamos la otra violencia que era un poco más calculada y que se aprendía aproximadamente entre los 6 y 8 años. Entonces, esta es la que se va desarrollando y que cada vez va siendo como más sutil, ¿no? Desgraciadamente también discutíamos en esa clase, no podemos hacer mucho por el cambio de una actitud real del acosador. No sé si se acuerdan que cuando les preguntaba, bueno, ¿a quién van a intervenir? ¿A la víctima o al victimario? Y pues la apuesta era por el victimario, por las razones que también discutíamos en ese momento, son acertadas, pero era intervenir a fin de que él detenga sus conductas. No, con, no difícilmente se puede cambiar una ideología así. No digo que no se pueda, pero lleva tiempo, tiene que haber una disposición, tiene que haber una serie de circunstancias ambientales y bien planeadas para que esto ocurra y hasta ahí, bueno, eso dice la teoría, yo apuesto a que no cambia porque está muy asociado a un perfil narcisista, del trastorno narcisista. Y no hay, los que son expertos en ese perfil y que vamos a ver en un futuro, dicen que estas personas no cambian de actitud, lo único que hacen es ir aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo para hacer cada vez más perfectos sus estrategias de manipulación y que incluso no conviene llevarlos a psicoterapia o integrarlos a un grupo terapéutico porque precisamente a eso van, ¿no? A aprender nuevas estrategias de manipulación. Eso no lo digo yo, lo dicen expertos como Jare o como Piñuel, por ejemplo, que vamos a ver en un futuro y que vimos un poco en Mobbing, ¿no? Ya después voy a subir videos, pero les decía, creo que no es conveniente hacer una intervención porque la apuesta respecto a que estos sujetos cambien, o sujetas, porque también hay mujeres, es claramente menor la cantidad de casos, pero también hay mujeres que acosan. Entonces, el tiempo que ustedes inviertan en el cambio de actitud de una persona así es muy inútil, porque se habla además de una relación con una estructura fisiológica ya conformada, una estructura química, y que bien bajo otros trastornos pudiera cambiar o medicaciones. Hasta el momento no hay ninguna medicación que controle el trastorno narcisista. Entonces, lo que se busca normalmente, ya les decía la clase anterior también, es conformar una cultura organización que sea cero tolerable a este tipo de acciones. Y cuando sea cero tolerable es sí la concientización, sí la publicidad, sí talleres, sí intervención con los acosadores, también, ¿por qué no? Si hay tiempo, intervención con las posibles víctimas o con la población de trabajadores en general, pero sobre todo que la sanción sea evidente y que sea oportuna, ¿no? Que no pase más tiempo. Les hablaba la ocasión pasada también que tiene que haber como eh, un poco de conductismo, es decir, en el momento que ocurre la acción detenerla ahí, porque lo que hacen es comunicarle precisamente al acosador que están teniendo vigilancia y que ese tipo de acciones no van a esperar castigo, ¿no? No van a hacerlos esperar el castigo, la sanción,
porque a veces esto lo que hace es potencializar en el tiempo, ¿no? O sea, como que aprovechan de, bueno, hoy me denunciaron, hay mucho trabajo y entonces tengo otras 2 semanas y pues es el infierno para la víctima. Vamos a revisar a continuación el perfil psicocriminológico. Bien, le subrayé en amarillo las cosas que considero importantes, las rojas obviamente las mucho más importantes. Lean conmigo, por favor. El acosador sexual es una persona resentida, frustrada, envidiosa, celosa o egoísta, teniendo uno, varios o todos estos rasgos en mayor o en menor medida. A ver, aquí una pausa. Yo sé que esta narración de repente suena como eh, malintencionada o poco objetiva, pero si gustan ir a la tesis, la verdad es que no estoy de acuerdo en la forma en cómo se narra, pero las características que aquí se enuncian son ciertas, o sea, esto es parte de los resultados que se obtuvo después de aplicar una batería más o menos grande a este sujeto y de un estudio también, digamos, de un análisis de contenido de las entrevistas que se hicieron. Y además concuerda muy bien con el perfil que ya les decía del trastorno narcisista. Cuando hablamos de una persona resentida, frustrada, les decía, parece que estamos perdiendo objetividad, pero en realidad así es como también en el manual del DSM es la forma en cómo se refieren a este trastorno. Durante la tesis nunca hacen alusión al trastorno de personalidad narcisista, pero los invito a que pues anda por ahí el manual medio apócrifo del DSM, pueden revisarlo. En el sexto sí lo encuentran, ¿no? Digo, el cuarto sí lo encuentran en PDF por ahí. Entonces los invito a que lo revisen, es prácticamente lo mismo y lo vamos a ver cuando lleguemos precisamente a trastornos psíquicos en el trabajo, lo vamos a revisar más a detalle. Entonces les decía, no lo tomen como algo como poco objetivo, en realidad no está describiendo algo que no tenga fundamento, aunque parezcan adjetivos ofensivos. En realidad hay mucho de lo que se hace en psicología forense, así se narra. Bien, continuemos. Es una persona necesitada de admiración, reconocimiento y protagonismo, y lo que quiere es figurar, ascender o aparentar, aun cuando simplemente desea ejercer el abuso de autoridad para hacer daño o anular a su víctima. La imagen que proyecta el acosador sexual hacia los demás es bastante positiva. Por ello, el principal problema para la víctima es lograr evidenciar la verdadera personalidad del sujeto, demostrar que es agresivo y manipulador. El acosador sexual no se centra en sujetos serviciales y disciplinados. Lo importante es que la víctima ofrezca resistencia. ¿Por qué lo hacen? Haciendo otra vez referencia al trastorno de personalidad narcisista, buscan personas que den algo de pelea porque lo que quieren demostrar es su propio poder, ¿no? No se piensen, si ustedes quisieran demostrar su poder, no van con alguien, con un objeto inanimado, ¿no? Van con alguien que les vaya a dar pelea, como para que ustedes vayan como midiendo sus fuerzas. Entonces habrá personas que de plano no se dejen y lo que van a hacer es retirarse, pero eso depende mucho de las capacidades con las que él se asuma o de las habilidades de manipulación que ha adquirido a lo largo del tiempo. Entonces, digamos que hay como narcisistas como un poco inexpertos o con menos capacidad de aprendizaje, y hay narcisistas que pues ya llevan una carrera de aprender estrategias de manipulación y que normalmente pues adquieren de los diferentes círculos donde se mueven, ¿no? Entonces, un narcisista que se mueva en diferentes círculos de diferentes estratos socioeconómicos, que son raros, pero sí son posibles, pues obviamente tendrá mayor apetito por aquellas personas que ofrecen todavía mayor resistencia, una resistencia más compleja. Bien, sigamos. Lo que desencadena su agresividad y toda la serie de conductas agresivas es la envidia por los éxitos y los méritos de la víctima, entendida esta envidia como un sentimiento de codicia, de irritación rencorosa que se desata a través de la percepción que el acosador tiene de la felicidad de la víctima
la cual envidia. También se acuerdan cuando veíamos la cuestión de las emociones, ¿no? Y que era pregunta de examen precisamente qué caracterizaba tanto a la envidia como a la culpa. Veíamos que la culpa era como aquel juez interno que tenemos y que nos hace bien arrepentirnos de alguna acción y a veces hasta corregir esa acción, ¿no? El trastorno de personalidad narcisista no cuenta con esta capacidad porque está bloqueada. Eh, Aquí en el párrafo menciona precisamente que tiene envidia sobre la felicidad de la víctima y que normalmente tiene un sentimiento de codicia respecto a lo que tiene el otro. Y aquí está la raíz de por qué dicen los expertos que no puede curarse a un narcisista, por decirlo de algún modo. No se puede curar porque tiene toda una historia en la infancia, en años críticos, en la que sufrió dos condiciones. La primera tiene que ver con que él de niño hizo esfuerzos grandes para obtener la aprobación de quienes debieron reforzarle de manera positiva y que no lo hicieron en ningún momento, ¿no? Un niño que normalmente creció observando cómo sus padres o las figuras que para él representaban una tutoría o una autoridad, le comparaban constantemente y le recordaban también que él era inútil, que era incapaz y que no iba nunca a lograr nada. Entonces, una autoestima muy mermada. Y hablan los expertos de que, bueno, el niño lo intenta varias veces, ¿no? Porque ve su entorno y sabe que eso es está buscando amor, ¿no? Al final está buscando amor y aceptación. Y entonces encontrarse con este tipo de actitudes con los padres le genera mucho dolor. Entonces, al tener ya como muchos intentos de aprobación, como le causan mucho dolor, cierra la puerta emocional. Y cierra la puerta emocional tanto del aspecto positivo y negativo, entendido el negativo como la cuestión de culpa o pues sí, sobre todo la culpa, porque hay dos emociones que no logra, que están latentes, dicen los expertos, es la ira y la envidia, como aquí lo reportan. Es incapaz de sentir alegría, dicen, es una alegría que tiene intención, como una intención de comunicar. No es una alegría verdadera, sino es la sonrisa para aparentar. Y aunque tienen momentos de placer, en realidad no logran la felicidad porque no saben cómo traducir los elementos ambientales. Por ejemplo, si a un narcisista logra algún éxito en su trabajo y le festejan o le reconocen ese logro, lo que va a hacer es agarrarse de ese único recurso que le genera placer, pero no para el autorreconocimiento sano, sino para tratar de compensar todos estos años. Por eso es que dicen, son muy arrogantes y son muy orgullosos y son muy egoístas, porque un reconocimiento chiquito tienen un hueco tan grande de falta de reconocimiento que cualquier logro pequeño tratan de que cubra toda esa carencia que tienen, ¿no? Por eso es que un logro chiquito como, bueno, chiquito entre comillas, porque eso ya depende de cada quien su valor, ¿no? Pero pues, no sé, se me ocurre que, ah, eh, no sé, dio una buena ponencia en algún congreso. Lo que va a hacer en sus círculos de amistades es decir que mucha gente lo invitó a dar conferencias en varias universidades y que es posible que salga del país, ¿no? Entonces le pone un poco de chispitas, como a veces les digo, sí para sorprender a los demás, conseguir más admiradores porque tiene hambre de reconocimiento, un reconocimiento que no se le dio de niño y que pues les decía muchas veces se traduce en amor. Dicen los expertos, no hay que tenerles piedad porque esta gente a veces
con esta intención de querer que ellos cambien para que entonces sí sean felices y dejen de tener esta necesidad que no tiene llenadera. Pues la gente a su alrededor trata de ayudarlos, los mismos terapeutas tratan de ayudarlos, pero en realidad es algo que no puede ser llenado o no se ha encontrado la forma de que esta necesidad sea llenada. Bien, voy a continuar, parte de ya mucho ya se los adelanté y les decía, yo creo que vamos a revisar esto a más detalle cuando veamos trastornos psíquicos en el trabajo. El acosador sexual tiene una idea grandiosa de su propia importancia, le absorben fantasías ilimitadas de éxito y de poder, se considera especial y único, y tiene la necesidad excesiva de ser admirado. Piensa que se le debe todo, por lo que explota al otro en sus relaciones interpersonales. Carece de empatía y tiene problemas para relacionarse socialmente. Aquí voy a hacer un paréntesis porque dice, tiene problemas para relacionarse socialmente. Se puede relacionar, pero no hace relaciones de confianza a largo plazo. O sea, sus relaciones son utilitarias. Si tú le sirves para algo, va a ser tu amigo, te va a echar 1000 flores para que tú tengas en él tu confianza. Entonces, es bueno para relacionarse, pero solo superficialmente. Luego dice, puede fingir que entiende los sentimientos de los demás, tiene actitudes y comportamientos arrogantes. Esto de puede fingir los sentimientos, puede fingir que entiende los sentimientos de los demás, tiene una correlación orgánica y tiene que ver con una falla de la parte emocional, pero no la parte cognitiva del cerebro. Creo que también esto ya se los había platicado alguna vez, en la que no es que el narcisista no lo siente, pero lo imita y lo imita muy bien porque es muy buen observador. Creo que mucho de lo que no tenemos los psicólogos, que deberíamos, lo tienen los narcisistas. Son muy buenos observadores de los demás y saben identificar inmediatamente las necesidades que tienen los otros. Y esta capacidad o esta habilidad pues la tienen porque precisamente casi toda su infancia, en lugar de dedicarse a como a crecer y a madurar emocionalmente, como estaban en un entorno hostil, estaban tan al pendiente de su entorno que aprendieron a observar a las personas a su alrededor porque estaban esperando la mínima señal, ya les decía, de reconocimiento. Y cuando de niños buscan las señales de reconocimiento, pues aprenden a buscar qué necesidad o qué está buscando el otro de mí para que yo pueda dársela. Lo frustrante es que cuando los de niños se trataban de darla, pues ni así lo obtenían, ¿no? Pero bueno, no me voy a regresar. Esto de que finge que entiende los sentimientos de los demás es un aprendizaje que tiene, pero no necesariamente siente las emociones que dice tener, ¿no? Que dice sentir o la empatía que dice tener. Y bueno, también así como aprenden a leer al otro, aprenden a imitar incluso cómo la otra persona está expresando las emociones. Bien, sigamos. El acosador sexual es incapaz de ponerse en el lugar del otro, se centra en sí mismo pero busca el apoyo de los demás. Es insensible, en sus relaciones interpersonales ve al otro como una amenaza. Le falta humildad para enriquecerse y aprender de los demás. Vive atemorizado por la capacidad de las personas que le rodean. Carece de sentimientos de culpa, es muy hábil manipulando este sentimiento en los demás. Tiene dificultades para tomar decisiones en su vida diaria y necesita que otras personas asuman esa responsabilidad. Se defiende mediante mecanismos de proyección y de negación de la realidad. Estos mecanismos de proyección más o menos se asomaron en el caso que acabamos de revisar, pero son muy manipuladores de la realidad, sustituyen palabras, tonos, toman solamente fragmentos de las acciones de la víctima para recrear la historia y como normalmente son personas otra vez que simulan ser completamente empáticos, ganan la simpatía de otros y pues las personas como buenos seres humanos tendemos a creer más en aquellas personas con las cuales simpatizamos a aquellas con las que no.
esta habilidad de recrear realidades no es nada más hacia la víctima, ya hablábamos, ¿no? También el narcisista en su propia cabeza tiene una realidad alterna a lo que verdaderamente es y que normalmente es la que narra a aquellas personas que quiere impresionar. Sigamos. Es consciente de que no tiene sentimientos y los simula para enmascararse ante los demás. Miente compulsiva y sistemáticamente. Suelen llevar una doble vida y rehacen su vida privada con facilidad, pues claro, porque no se vinculan emocionalmente. Fingen la apropiación de las características que les permiten la confianza de los demás tanto en su vida privada como en la profesional y social. Era lo que les decía, van, observan, identifican necesidades, identifican pautas de conducta y entonces las imitan para adaptarse mejor. Son impostores que aparentan para dar una imagen de buena persona. Es megalómano. ¿Qué es megalómano, chicos? Es una condición psicopatológica que tiene como característica generar fantasías de poder, de relevancia, de omnipotencia, casi de yo soy el Mesías, de grandeza y de una hinchada autoestima. Pero todo esto es falso porque les decía, ¿no? Lo que está buscando es, bueno, lo que es esto es una apariencia, en realidad tiene un hueco inmenso dentro que no puede llenar con nada. Y presenta un discurso mesiánico. Se colocan en posición de referencia del bien y del mal, tienen discurso moralizante, exhiben valores morales irreprochables, se presentan como personas religiosas o cívicas, consiguiendo así dar una buena imagen de sí mismos. En la vida privada, sus parejas suelen ser muy optimistas y se casan con personas de las que puedan vivir. Intentan siempre buscar un alto estatus social, aunque no lo consigan. Cuando hablan a menudo se refieren a personas de alto rango social con las que tienen relaciones. Casi siempre estas personas solo existen en su imaginación. En el trabajo consiguen que los demás les hagan el trabajo. Son incapaces de realizar tareas que otros harían sin la menor dificultad. El acosador sexual recurre a la fuerza física solo cuando la seducción deja de ser eficaz. La fase de violencia física del proceso de acoso sexual es en sí misma un desequilibrio paranoico. Cuando ataca, pretende protegerse. Ataca antes de ser atacado. También tiene el tipo de mecanismo proyectivo propio del paranoico. Se sitúa y se hace percibir por los demás como víctima de las personas a las que victimiza, la cual supuestamente le ha traicionado. Es un artista de la manipulación premeditada. No manipula de forma aleatoria como haría un psicópata criminal. El acosador sexual tiene un objetivo meditado y deliberado, el poder. Hacer uso y abuso del poder jerárquico que posee en el área laboral. La táctica del acosador suele seguir siempre el mismo patrón. La fase de estudio y evaluación de la víctima, de la cual ya hablábamos. La fase de manipulación, que es, si no haces lo que te digo, te retiro algún bien o algún beneficio. La fase de confrontación, que se refiere a la parte en donde la víctima empieza a poner resistencia, y entonces es cuando el acosador empieza como a medir fuerzas y a sacar todavía más estrategias para dominar a la víctima. Y la fase de ataque, donde ya la agresión ya está siendo ejecutada, ¿no? Durante un periodo de tiempo. Bien. Las conductas típicas del acosador sexual son acoso leve, verbal, chistes, piropos, conversaciones de contenido sexual, acoso moderado, no verbal y sin contacto físico, miradas, gestos lascivos, muecas, acoso medio, fuerte verbal, llamadas telefónicas y o cartas, presiones para salir o invitaciones con intenciones sexuales, acoso fuerte con contacto físico como manoseo, sujetar o acorralar, o el acoso muy fuerte, presiones tanto físicas como psíquicas para tener contactos íntimos sexuales. Para cuando ya llegó a este punto, chicos, estamos hablando de meses de posible acoso, en la que pudo haberse disfrazado por un tiempo de mobbing, luego regresar a acoso sexual. A veces se les deja tranquilas a las víctimas por un tiempo, pero es porque están entretenidas con otros, ¿no? Y de repente no les alcanza el tiempo. Pero suelen volver en cuando tienen la menor oportunidad, vuelven con la nueva víctima. Es por eso importante tener registro de dónde están los victimarios dentro de sus organizaciones, porque de que los van a tener, qué tan graves, no sé, eso ya corresponde a la evaluación,
pero si no es posible desde su trinchera quitarlos, normalmente lo que hacen las organizaciones es moverlos de área, ¿no? Despedirlos a veces no es posible, ya saben, por cuestiones de nepotismo, o porque les decía, son personas que tienen mucho encanto y entonces convencen a los demás de que ellos no hacen nada y simplemente los mueven del lugar. Para esto hay que estar prevenido, o sea, tampoco se trata de frustrarse y que digan, bueno, pues es que si no podemos sacarlo de la organización. La intención sería que no estuvieran en el mundo, ¿no? Porque si no es esa organización, va a ser otra, y si no va a ser otra, y van a ser otras víctimas, etcétera. Yo creo que es mejor tenerlo en la organización y tenerlo vigilado en un entorno que ya les decía, los frustren la mayoría de sus intentos de agresión y tenerlo más o menos modulado. También se modula, pues, dándole cierto reconocimiento desde arriba, no poder, solamente reconocimiento. Y se recomienda que sea un reconocimiento más individual, no público, porque esto lo único que hace es incrementar la buena fama que pueda tener un narcisista, le da más poder frente a los demás, más credibilidad en su palabra y puede salir contraproducente. Entonces, digamos, solamente darle una galletita de vez en cuando, de manera privada, y mantenerlos vigilados y sobre todo también darles herramientas a los demás, ¿no? Que no se dejen manipular o engañar o que estén también al pendiente de, no de decir este es narcisista y aguas con él, pero sí que de inmediato ellos mismos sepan identificar que se trata de un perfil de personalidad narcisista y que tomen sus precauciones. Los sentimientos de inadecuación son los que llevan al acosador a eliminar de su entorno lo que considera una amenaza, es decir, a la víctima, y que bueno, ya les decía, viene desde la infancia. La experiencia que adquiere en sus años de acoso le hace perfeccionar su técnica hasta convertirlo en un maestro. Cabe mencionar que el acosador se centra en sí mismo, pero busca el apoyo de los demás. Son insensibles, incapaces de deprimirse y de experimentar auténticos sentimientos de duelo o tristeza, porque esa compuerta la cerraron en su difícil infancia. Ahora hablemos un poco de la víctima, muy poquito nada más. Nos dice el autor, no se puede afirmar que exista un perfil psicológico que predisponga a una persona a ser víctima de acoso sexual en su lugar de trabajo. Esto es que cualquier persona en cualquier momento puede ser víctima. Únicamente debe ser percibida como una amenaza por un acosador sexual en potencia y encontrarse en su entorno favorable para la aparición del fenómeno, que era lo que les decía, no permitamos que este entorno sea favorable a estas acciones, como fue el caso de la señora N. Bien, la víctima, esto es parte de lo que nos menciona el autor en este caso. Hay otros autores que dicen que normalmente las personas que vienen de grupos vulnerables, como son tal cual minorías, personas con menor nivel educativo, menor nivel adquisitivo, mujeres jóvenes o con menor experiencia, personalidades que son muy tímidas, etc. Bien, chicos, pues por el momento es todo. Yo creo que vamos a hacer el examen hasta la siguiente semana y dejamos para esta solamente el de violencia en el trabajo, porque sí está extenso. Entonces, estudien para que logren sus puntos y solamente si tienen muy poquitos puntos, les decía, es posible que puedan elegir algún examen al final del semestre o dos para repetirlo, por si no alcanzan los puntos, porque también entiendo que hay dificultades con internet y que no suben de inmediato sus respuestas. Entonces va a haber repetición, pero pues no se confíen porque no sé si nos vaya a dar tiempo, ¿vale? Entonces consigan una buena señal y les decía, solamente vamos a hacer el examen de violencia en el trabajo el próximo miércoles. Vale, gracias, que estén bien.